trabajé un par de días en Inglaterra. Y ahí sí que funciona el Transantiago, con los trenes. Entonces estamos equivocados. Absolutamente, este país para mí es un país erróneo. Era para dar a conocer algunas cosas. No sé, me gustaría que cada uno planteara alguna cosa libremente. No sé qué está ahí, yo estoy en un montón de cosas. Me encanta tirarme flores porque les recuerdo que yo cambié mi correo. Me puse argentino, ahora mi correo es Gaitán M. Gaitán. O sea, me quiero 2 veces. ¿Entienden la cosa? Porque antes era Gaitán M, arroba, no sé qué cosa. No, ahora es Gaitán M. Gaitán, soy 2 veces Gaitán. Acabo de lanzar la semana pasada una propuesta que le tiré a la cátedra UNESCO de la Universidad de Antofagasta. La cátedra UNESCO. Le ofrecí texto sobre literatura nortina. Y lógicamente el mismo ofrecimiento se lo tiré a la gente de Iquique. Me lo acaban de comprar. 2000 ejemplares. Soy autor de un texto que se llama Lecturas Iquiqueñas. Los libros, cuando no tienen el valor que le subimos por el fin de lucro, en este mismo momento, en los salones de la Universidad de Antofagasta, se está lanzando un libro que tiene un valor de 12.000 pesos. Agradezco que ustedes estén con nosotros acá, con mi amigo Jorge también. Gracias. Ya. Buenas tardes. Vamos a tratar de ser breve para que todos podamos participar. Yo creo que lo más importante es hacer un diálogo y escucharnos. Yo comparto con Sergio básicamente desde el punto de vista de la economía. He caracterizado esta economía regional como economía de enclave. El concepto de enclave alude a un pedazo de territorio extranjero que está metido en un lugar donde todo lo que lo rodea es diferente. Por ejemplo, en términos políticos, Israel mismo es un enclave dentro del mundo árabe, dentro de Palestina. En economía, el concepto de enclave se empezó a ocupar por los teóricos de la dependencia, de la teoría centro-periferia, de la CEPAL, por allá por los años 60, para referirse a una inversión extranjera que predomina dentro del territorio, que modela el territorio y que se transforma en el director del territorio en el aspecto económico. Y como la economía es tan importante, pasa a ser también muy determinante en las relaciones sociales, culturales, políticas. Esta economía de enclave viene descrita en este texto que se mencionaba, que se puede bajar por internet, que se llama El desarrollo económico y social de Antofagasta. Se caracteriza porque el inversionista extranjero lo que hace es exportar una materia prima con un grado muy bajo de valor agregado, principalmente concentrado de cobre en nuestro caso, que tiene menos del 40% de contenido de cobre. Esa exportación se consigue a través de comprar materiales en el extranjero, básicamente bienes de capital. Los bienes de capital que usa la minería son principalmente importados, no son producidos en el territorio. Al producirse este fenómeno de que los principales bienes de capital son importados y que los principales productos son exportados, se va generando una reproducción del subdesarrollo, porque cuando los productos, en vez de ser exportados, son procesados dentro del territorio, se va generando empleo, actividad para otros empresarios. En cambio, cuando se envían como materia prima, simplemente condenan al país subdesarrollado a seguir siendo mero exportador de materia prima, que es la historia que ustedes conocen de toda la vida de los países pobres. Lo mismo sucede con el bien importado. Cuando el producto importado, el producto que es tecnológicamente clave,
que son la gran maquinaria, los grandes camiones, los grandes neumáticos, todo lo que trae última tecnología, en vez de ser producido dentro del territorio, es importado. Entonces eso impide que el sector dinámico, en este caso la minería, vaya generando un polo de desarrollo en el mismo territorio. Aparte, en esta economía de enclave moderna, para diferenciarle del antiguo enclave de la época del salitre, tiene otra característica que no tenían los enclaves tradicionales, que es el fenómeno de la subcontratación y de la externalización, que es un fenómeno nuevo, que va acompañado de este proceso de que no solamente se importan los bienes de capital, sino que además se importa la mano de obra. El trabajador que viene en esos aviones, en esos buses, es también un artículo importado. Y al ser importado, significa que el ingreso que va reteniendo la región es muy limitado. Otra característica de esta economía de enclave es que el bajo aporte tributario, el bajo aporte de impuestos que queda en la región. El grueso de los impuestos se van fuera de la región, así como también las ganancias. Además decir que las ganancias son espectaculares. Por ejemplo, el año 2006, la minería extranjera sacó del país 23.000 millones de dólares de ganancia, que equivalen a lo que fueron la suma de todas las inversiones directas que llegaron al país en los últimos 30 años. En otras palabras, lo que se llevaron del país en un año equivale a las inversiones de 30 años. Y eso se repitió en 2008, el 2009, el 2010. Las tasas de ganancia que hoy día tiene la minería transnacional son del orden de, en términos de tasa interna de retorno o tasa anual, del orden del 60 o del 70% al año. No hay ningún negocio en el mundo, salvo uno que está prohibido, que deje esas tasas de ganancia. Son fuera de serie, son imposibles de imaginar. Son propias de lo que se llama una economía rentista. Y como parte de esta economía de enclave, está el control de la clase capitalista local por parte de una serie de mecanismos que van desde las fundaciones, que van el control de los medios de prensa, el avisaje, los aportes hasta para hacer una actividad cultural. Está también todo el fenómeno que yo llamo el mendigaje, algunos llaman responsabilidad social empresarial, yo le llamo la cultura del mendigaje, que en vez de que un país pueda resolver por sus propios recursos, tenga que estar permanentemente tirando el platillo para financiar una operación de alguien o para ponerle un nombre de una camiseta a un club deportivo. Entonces, toda esa cultura del mendigaje va significando una descapitalización de la sociedad. El capital extranjero, en vez de integrar a la sociedad local, la termina desintegrando. Y por eso vemos la multitud de pequeñas organizaciones divididas, fragmentadas, organizaciones sociales, políticas que están permanentemente fragmentadas. Bueno, entonces todo eso tiene, el correlato económico tiene un correlato social y un correlato político, que no significa necesariamente que estamos condenados para siempre. Sobre el tema de las soluciones, yo creo que vamos a hablar en una segunda vuelta, para dejar la palabra aquí a César. Sí, y al respecto le quería consultar a César. Recientemente estuvo acá Patricio Roca, conocido ustedes también, y él señaló que se debe trabajar sucesivamente en la descentralización. Existe la convicción de que el mercado nos llevará donde queremos, pero no tenemos un plan que significa intervenir en el mercado. Y en ese sentido, hoy vemos que la representatividad política está en bajada, la credibilidad de los partidos políticos lo mismo, no hay ausencia al parecer de Estado, porque hoy día vemos que emergen algunos
algunas instancias de planificación territorial urbana desde los privados. Llama un poco la atención eso, no sé qué le parece. Menciono el caso, y no quiero ser peyorativo, pero el caso de Creo Antofagasta y el caso de Calama Plaza, en la capital provincial del Loa. Parece que hay una ausencia un poco de las políticas públicas del Estado que están hoy día acaparando estos movimientos que son más bien transversales, que están orientados por el sector privado, ¿no? A ver, yo comparto en un 100% lo que ha señalado Jan, pero yo agregaría un par de cosas antes de entrar justamente lo que tú has señalado. A nosotros se nos olvida que vivimos bajo el modelo hegemónico, bajo el paradigma hegemónico neoliberal. Y a veces eso se nos olvida. Estamos discutiendo la reforma educacional, estamos discutiendo la reforma tributaria, pero siempre bajo el concepto hegemónico neoliberal. Nos estamos mintiendo cuando pensamos que en 2 años vamos a modificar el esquema educacional. Esto va a tomar 20, 30 años, la verdad, en el estricto rigor. ¿Y por qué? Porque la educación pega en la línea de flotación del modelo neoliberal, y por eso la resistencia que ya vamos a empezar a ver. Cuando uno cambia el modelo educacional está cambiando la forma de socializar, y por tanto le está dando en la línea de flotación. Y eso explica que desde algunas capillas ya haya salido Monseñor a defender el modelo, y van a salir muchos más, porque ahí le estás pegando el modelo. Pero por otro lado, la reforma tributaria tú ves que no está cambiando mucho, es bastante gatopardesca. Es más, se resuelve en una cocina, dicho literalmente por uno de sus cocineros. Entonces, insisto, se nos olvida a veces que vivimos bajo ese modelo, y por tanto las soluciones y todo lo que se hace hoy día es bajo ese paradigma. Y tiene esa limitación. Estamos tratando de cambiar cosas puntuales, olvidando que mientras nos movamos bajo el paradigma hegemónico neoliberal, las cosas van a ser bastante más complejas. Ahora, yendo a la respuesta de lo tuyo, hay un cambio que yo creo que es muy importante para la ciudad y para la región respecto de este modelo histórico de exportar piedras molidas, y que se marca a partir del año 90. Y la diferencia fundamental está en que antes los explotadores de la minería se daban el trabajo de a lo menos construir el campamento. Entonces se hicieron cargo de que los trabajadores vivieran cerca de los yacimientos y asumían de alguna manera ese costo. La Chile Exploration Company, etc., Chuquicamata, las salicheras, cada uno construyó, ¿no es cierto?, habitación y se hizo cargo de eso. El modelo nuevo que nos trae, este modelo neoliberal, que las compañías mineras ni siquiera se hacen cargo, ¿no es cierto?, de sus trabajadores. ¿Y qué significa eso entonces? Que las ciudades cercanas tenemos que hacernos cargo de todas las externalidades que tiene el modelo. Nosotros tenemos que procurar, ¿no es cierto?, con recursos nuestros, salud, educación, cultura, bienestar de todo orden, a los trabajadores de esas empresas mineras, que más ni siquiera son de la región. Y ese es un dato fundamental. Este es un dato nuevo que está explicando por qué nosotros estamos sometidos a las tensiones que tenemos como ciudad y región. Ahora, efectivamente, en este modelo el Estado retrocedió, sí, forma parte de la legislarización del Estado, forma parte del paradigma neoliberal, eso está dentro de su lógica. Y cuando desaparece el Estado, ¿no es cierto?, se minimiza al grado que tenemos hoy día, en donde para, por ejemplo, fiscalizar las tareas de la minería hay 4 inspectores o 3 inspectores en la región. Entonces eso es un chiste. ¿Qué vamos a poder fiscalizar? Bueno, pero tensiona las ciudades, genera un nivel de demanda que la ciudad y el Estado jibarizado no es capaz de responder, y entonces aparecen empoderados los privados resolviendo los problemas de la ciudad. Y entonces surge Calama Plus al alero de Codelco, Chuquicamata, y surge Creo Antofagasta al alero de BHP, porque esa es la verdad. Y entonces los privados ahora encontraron una cosa que es muy interesante, que ellos quieren definir ahora qué se hace con las plazas públicas, porque Creo lo que pretende decir además es dónde tendría que invertir el Estado para mejorar los niveles de deterioro en la ciudad. Es decir, los privados ahora se están apropiando de los pocos recursos estatales y ellos están diciendo dónde hay que invertir.
Si ustedes se fijan hoy día, yo por lo menos me di el trabajo a sacar una columna, el día domingo también me entrevistaron y les voy a volver a dar por ese lado, pero estamos llegando al absurdo de que los privados tratan ahora de controlar a tal grado que los recursos fiscales quieren que se inviertan donde ellos van a decir. A mí me pareció sintomático el otro día que el Mercurio hiciera un reportaje respecto de quiénes eran las personas con poder en Antofagasta. Y lo dibujaron. Yo salí literalmente diciendo, mire, no hay nadie con poder en Antofagasta. Aquí hay interpósitas personas, porque de repente hay un funcionario que cree que porque es gerente del ferrocarril él tiene poder, no, si el poder no tiene luces. Y ese poder está en Santiago. El intendente, el poder radica en la presidenta Bachelet. La asociación de industriales, cero poder, son todos funcionarios, etc. Pero esa pregunta respecto del poder es para dibujarnos mentalmente que el control lo tienen los privados. O sea, aquí hay una operación compleja. Ojo, por favor, no es fortuito que la UDI se esté preocupando hoy día del concepto de hegemonía. A propósito de lo que decía al comienzo, ahora están preocupados estudiando el concepto de hegemonía, están leyendo Gramsci. Bien por ello, o sea, al fin van a acercarse a algo que les pueda dar luces. Pero ocurre que ellos instalaron la hegemonía, está allí. Entonces, a la pregunta que tú me haces, efectivamente, uno de los problemas serios que tenemos es que la ausencia del Estado están tratando de colmarla con privados. Con privados que van a ejercer, teóricamente, control sobre los recursos públicos. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí nosotros? Es complejo, porque nosotros fuimos sometidos al más brutal de los experimentos de atomización social que conozca América Latina. Ese no es un dato menor. Nos desintegraron socialmente. Tanto es así que cuando, me acuerdo, por favor, y perdónenme que haga una alusión, pero cuando se privatizó, concesionó, el agua en Antofagasta, que es el absurdo más grande que uno pudiera haber concebido, privatizar el agua en el desierto más seco del mundo, parecía como... Me acuerdo que en el directorio de esa empresa estaba Marcos Simovich y nos llamó a manifestarnos. Ahí llegaron 15 personas, yo no estaba entre ellos, y por eso que con vergüenza lo señalo. Bueno, ahora cuando está el problema del puerto salen 40, 50, yo tampoco estaba ahí. Ojo, por favor, que no estoy echándole la culpa a nadie, estoy diciendo nos desintegraron. Y por tanto las posibilidades de volver a pensar en algo distinto pasan necesariamente por construir un actor social que sea capaz de transformarse en el sujeto histórico, si ustedes quieren, de los cambios. Mientras no construyamos ese actor social, estamos entregados a las fuerzas del mercado. Yo lo veo, perdón, para terminar, ¿qué puede hacer hoy día la fuerza que podría oponerse a algunos maquillajes que puedan hacer ahora? Quieren hacer regionalización y no tenemos región. Ese es uno de los problemas más graves que vamos a enfrentar. Hoy día la sociedad se va a embarcar en un tema de regionalizar, y la verdad, en estricto rigor, nosotros en la segunda región no tenemos región. ¿Quién es la región? Cuando, perdón, Chuquicamata, es Calama, iba a decir Chuquicamata, está fallecido lamentablemente. Calama, ¿qué grado de identidad o cercanía tenemos en Antofagasta? ¿Qué hacemos nosotros con Tocopilla? ¿Qué hacemos con tal? ¿Qué grado de identidad tiene con San Pedro de Atacama? Y por tanto, esta segunda región es un espacio, como diría Neruda, es solamente territorio entre la desembocadura del Loa y un poquito más al sur de Taltal, que es algo que se le ocurrió a la dictadura allá por el 75. Y ojo, ahí nos pueden estar metiendo un gran gol, disfrazándolo con elección de intendente. ¿Qué va a hacer ese intendente? Y lo peor que nos puede pasar, esto ya lo he dicho en otras oportunidades, es que elijamos intendente como elegimos alcalde, en contra del centro. Porque los últimos 3 alcaldes han sido elegidos en esa lógica, para discutirle al centro del poder. Adaro se retira de la concertación y como se va contra el aparato político, lo elegimos. Está martirizado. Marcelo Hernández hace exactamente lo mismo. Se martiriza saliéndose de la concertación y votamos por él. Bueno, Karen Rojo, que es bastante habilosa en eso, se percató, se retira de la alianza, se martiriza y la elegimos. ¿A qué mártir vamos a elegir de intendente? Claro. Oye, y Héctor, en ese sentido, nos puede ilustrar desde el punto de vista histórico, ¿se da el efecto cíclico o lo encontramos en el pasado los movimientos obreros, las mancomunales,
quizás fuerzas reivindicativas que realmente tuvieron mayor coraje para luchar por sus derechos, o es distinto hoy día? Bueno, mira, en realidad, escuchando a los colegas, de cierta manera, cada uno de ellos ha planteado una tesis, ha puesto como el modelo del enclave, o la figura del enclave. En cierta manera, César hacía alusión al modelo de la economía liberal, a la economía de Chicago. Y en cierta manera, mi aporte, lo que yo quiero aportar en mis comentarios y en mi opinión, es efectivamente desde el punto de vista de la historia. Y yo veo que nuestra historia es cíclica, y lo estoy refiriendo a esta región que hemos conocido como la región de Antofagasta, el despoblado de Atacama, en fin, y es una historia cíclica. Y esta historia cíclica ya nos ha mostrado en otras oportunidades el periodo mirado desde la historia económica, estas caídas y grandes crisis, el desplome del sistema, de los modelos, de los enclaves, y cómo de una otra manera ha repercutido extraordinariamente en esto que es Antofagasta, que es nuestra territorialidad, es nuestro vivir, y en cierta manera nos hemos olvidado que nosotros hemos sufrido grandes crisis. Y eso quería, de cierta manera, comenzar con un apoyo que es eminentemente gráfico y visual, porque en cierta manera Antofagasta ha sido el modelo o la experiencia de grandes sismos económicos y sociales que nos hemos olvidado. Y para eso quiero que vean las imágenes que voy a mostrar, porque quiero que ustedes, de cierta manera, recojan esas caídas, ese desplome y lo que significa el ciclo. El ciclo tiene un momento de despegue, un boom, y luego un desplome, una depresión, y se acaba todo. Y el remesón, las estructuras deben nuevamente reiniciar un proceso de reconstrucción. La región lo ha vivido, y por favor miren un poco lo que pasó hace los años 30. Bueno, acá yo he titulado La gran crisis jamás contada, y está vista desde el punto de vista nacional, mundial, pero también efectivamente local. Acá vemos cómo el erario nacional, las entradas locales desde el año 1928-1933, tanto el comercio exterior como nacional, las entradas van disminuyendo ostensiblemente. Luego esas entradas y los gastos, si se dan cuenta, entre el año 30 y el 31 y 32, son saldos negativos. Entradas realmente febles, pobres. Ya se aplicaba la aceleración acelerada, la apreciación. Exacto, y ahí vamos a ver cómo es el gasto fiscal. Vemos cómo el gasto fiscal también disminuye, pero aparecen hacia 1933 obras públicas y también un gasto fiscal por cesantía, como el Estado se empieza a hacer cargo también del gran desempleo y de la desocupación, que es el desplome de nuestro norte, de nuestra industria salitrera. La deuda externa o la deuda pública nuestra, ahí ven cómo en cierta manera esta deuda va aumentando desde 1927 de 1.862.000 a 4 millones y algo. Las rentas fiscales, fíjense ustedes cómo desde 1930, y ahí tenemos el salitre, que es como el tercer, la barra, ¿cierto? El tercer recuadro, cómo se va adelgazando enormemente para caer y cómo se produce esta curva de crecimiento. Vemos cómo son las reservas. Vean cómo es la reserva de oro del Estado, en la reserva total, en millones. El 29 de junio de 1929 era de 500.000 millones de pesos, ¿cierto? Y la reserva disminuyó en el 34 a 1.069 millones de pesos.
el comercio exterior, el intercambio, la balanza de pagos comercial, como ustedes pueden ver, de cierta manera, la caída de nuestro intercambio, cómo disminuyen las exportaciones y aumentan las importaciones. Vemos la exportación de la producción de metales, nuestra producción minera. Vean el 31, el cobre es de 255.000 y baja a más de la mitad. Bueno, vean el 32 y el 43, el 33, perdón. Tenemos también el hierro, de 7 millones a 1.900.000. La producción de oro y plata también se produce en estas curvas hacia la baja, como caen bruscamente en el 31. La producción y exportación de barras de cobre, el precio del cobre, cómo disminuye tanto en Londres como en Nueva York. La producción de salitre, el 31 era de 14.546.115 quintales y el 33 era de 6.692.322 quintales. El precio del salitre también cae. Ahora, y también es interesante ver desde el punto de vista ahora de los privados, cómo también estas curvas se dan en el índice de acción, cómo baja todo, los seguros, la industria, el gas, todas las acciones van a la baja. Las transacciones bursátiles, los bonos y las acciones también disminuyen y bajan su precio. Los capitalistas quiebran. Las sociedades, pónganse ustedes acá, es un gráfico, sociedades anónimas, lo que nos interesa a nosotros es la minería. El año 1930, estaba 72 sociedades anónimas y el 31 son 56 y se mantienen en 50 y 58 durante el 32 y el 33. Las quiebras del 30 al 31, en los abarrotes del 54, las quiebras son 111, en fin, toda esta columna del año 31 es enorme la cantidad de quiebras del estado en crisis en que se encuentra nuestra economía. Ahora, la población. Nuestra población de Antofagasta también se va a producir un despoblado. Bueno, no está acá en Tarapacá, en Antofagasta, en el censo del 35, porque no pertenecíamos todavía al Estado chileno, pero en el censo del 33, tanto Antofagasta tenía 178.765.000 habitantes y baja a 141.000. Y quiero que vean este gráfico porque muestra la población minera de Chile en 1930 y si se pueden dar cuenta que en la primera barra dice Tarapacá y Antofagasta y la población minera tanto de cobre son 5.787.000 personas y la población minera que trabaja tanto en salitre y yodo son de 36.886 personas. Si sumamos eso y miramos anteriormente el gráfico, son las 30.000 personas que se van a ir, que se van a fugar. Pero lo otro interesante es abajo cómo el censo puede contabilizar los patrones, que son los dueños de quienes están administrando esta empresa, la minería, eran 480 personas. Los empleados eran 4.453 y los obreros 39.249 personas, que son precisamente gran parte de la gente que se va. Pero lo que hubo primero fue una fuga de capitales. Y ahí también quise mostrar un poco cómo son los precios al por menor en el año 33, tanto en Antofagasta, en Santiago y Valdivia. Y ustedes pueden darse cuenta que todo es más caro en Antofagasta en esta situación. Entonces, esto del desplome, esto de la crisis, esto que en cierta manera me gustaría que la toma económica
hay una historia social. Y esa historia social es lo que de otra manera también me gustaría que nosotros pudiéramos ponernos como quizás un modelo de superación en esta historia que no se ha contado, porque nosotros fuimos los más golpeados en definitiva. Acá estaba la riqueza y hoy día, cuando se plantea el libro de César, la sustitución del cobre por otro químico, como fue anteriormente el salitre sintético por nuestro salitre natural, resulta de que a mí mis profesores, cuando me hicieron la historia de Chile y lo vieron desde la mirada del centro del país, en historia de Chile respecto al siglo XX, me decían, bueno, el salitre sintético en los laboratorios alemanes se descubrió en 1907. Y nuestra producción desde 1907 siguió creciendo nuestro salitre natural. Pero ¿por qué después se sustituye y por qué de cierta manera se va a desplomar en el 30? ¿Y por qué vienen los constantes bajas de precios? Porque cuando vienen las guerras y cuando es bloqueada Alemania, ahí ellos tuvieron que poner el valor de sustituirlo y ponerlo en el mercado mundial. Y hoy día va a pasar lo mismo. Hoy día el cobre es más barato y cuando suceda alguna otra situación que tenga que ver no solo económica, los chinos, como dice muy bien César, o los grandes inversionistas mundiales van a invertir en el grafeno. Pero vuelvo a plantear de nuevo lo que comencé planteando. Nuestra historia es una historia que esto no nos debe llamar la atención ni preocupar, que de cierta manera sí nos debe preocupar, pero es una situación histórica que ya se ha dado y es una historia eminentemente cíclica. Y yo soy de los que piensa que Antofagasta es un puerto y en cierta manera tiene una supremacía y una hegemonía en su interno. En el guano, el ciclo del guano, que es nuestro primer ciclo histórico, desaparecieron algunas caletas, luego, y Antofagasta queda Mejillón y Antofagasta. Luego aparece el ciclo de la plata, Caracoles, y Antofagasta se potencia ya como una ciudad, como un poblado, un millón más importante. Luego viene el ciclo del salitre, Antofagasta se puebla todo su central, interior, desaparece, se despuebla y Antofagasta queda como una ciudad modelo. Y después viene la gran crisis y Antofagasta vuelve a despertar como en los años 60. Y viene el cobre junto con eso. Sobrevivimos gracias al cobre porque teníamos los puertos para el embarque de esa riqueza. Y el cobre va a sucumbir en algún momento, se va a acabar y va a aparecer el níquel, como bien Santa Rico señala. Y después va a aparecer algo. Siempre Antofagasta va a permanecer. Lo que me parece a mí importante es que nos anticipemos a saber cómo esa generación, la generación de la Catombe, fue capaz y cómo se articula y cómo sobrevive. Eso es muy importante y eso lo desconocemos en este momento. Entonces, cuando yo leo el libro, el ensayo de César Trabuco, del futuro, me está contando algo que ya de una otra manera en nuestra familia, los que somos antofagastinos viejos, ya lo hemos vivido y que en cierta manera podemos contarles a estas nuevas generaciones que nos preparemos. Quizás nosotros no lo vamos a ver porque todavía el cobre va de unos 50, 60 años más, pero que estén preparados y para eso tienen que informarse. Gracias, Héctor. Y a propósito de eso, don Jan Cademastri, por favor, no se arranque, claro. Bueno, casi todos los países existen regalías territoriales, ¿no es cierto?, las regiones que producen minería, sobre todo tratándose de recursos que son no renovables. A su juicio, se debe dejar de regalar el mineral a través de una concesión que es prácticamente gratis y aplicar un verdadero royalty de la minería, que hoy apenas es de un 3,8%. Sí, efectivamente, eso es una de las variables de salida de esta eventual crisis.
Y esto no es ningún descubrimiento nuevo. En casi todos en muchos países mineros existen lo que se llaman los fondos de sustentabilidad, que consiste en que son una especie de libreta de ahorro donde se deposita una parte de la renta que no se consume de la minería para poder ir creando una base productiva alternativa, para poder ir generando grandes inversiones. Pero tienen que ser grandes inversiones, tienen que ser, y lo digo porque hoy día existe esta idea un poco, a mi juicio, ingenua, de que promoviendo esto de la cultura del emprendimiento y que cada persona se transforma en pequeño empresario, podríamos crear un nuevo modelo de desarrollo alternativo. La verdad que la historia del desarrollo económico es la historia de grandes inversiones masivas en sectores industriales clave. Aquí no sacamos nada con tener miles de pequeños emprendedores, porque eso en realidad, quiero decirlo bien crudamente, no es más que una válvula de escape psiquiátrico o psicológico. El mercado no da para tanto pequeño capitalista. En primer lugar, porque los grandes grupos económicos son los que van copando los mercados, y esa es la historia del capitalismo. Además, en esta región, una característica que la diferencia de todas las regiones del país es que esta es la región que tiene mayor porcentaje de fuerza de trabajo asalariada. Esta región tiene más del 70% de la fuerza de trabajo que somos asalariados. Y por lo tanto, pensar en convertir a esa masa asalariada en pequeños empresarios capitalistas es uno de los grandes engaños que se está haciendo acá. Es uno de los grandes cuentos que nos están vendiendo. El desarrollo de la región pasa por primero colocar un buen royalty. Yo acabo de publicar un artículo que se puede bajar de internet, que se llama Impuesto óptimo a la minería. Y yo calculo cuál debería ser un royalty mínimamente razonable que acepte una tasa de rentabilidad para el capital privado que todavía sea atractiva. O sea, no para tampoco aniquilar al capital privado, sino que asegure su rentabilidad, que una tasa razonable debería ser del 12% sobre el capital. Yo decía que actualmente las tasas son del 60%. Y para eso se necesita un royalty que dependa del precio del cobre, y que si el precio del cobre como hoy día es de los $3, el royalty debería estar más o menos en el 15% de las ventas, y no, como usted muy bien señala, un promedio del 3,7, 4%. Debería ser el 15%. Y de ese 15%, la mitad debería quedar en las regiones que van descapitalizando su capital natural. Eso es una necesidad básica. Si no se produce eso, efectivamente podría pasar lo que señala Héctor, lo que señala César en su novela. Eso es básico. Y el otro tema es el cobro por el uso del agua, porque hoy día el agua se entrega gratuita como que fuera el aire, como que no fuera un recurso escaso. Aquí debería haber un royalty para el agua, es básico. Y con esos recursos se debieran invertir masivamente en desarrollar la industria del litio, teniendo cuidado, sí, porque el salar de Atacama es un salar muy frágil desde el punto de vista ambiental. Hay que plantear un diseño. Lamentablemente se acaba de formar una comisión de expertos que van a estudiar el litio en Santiago, siendo que aquí en Antofagasta tenemos litio. No hay nadie de Antofagasta en esa comisión salvo la ministra. Acá en la Universidad de Antofagasta tenemos un instituto del litio, tenemos físicos que están, por ejemplo, produciendo baterías de litio en este momento en la Universidad de Antofagasta. Entonces, estos recursos deberían destinarse a una inversión masiva en el litio, en la energía no renovable y en la elaboración de productos de cobre manufacturados y de bienes de capital.
Esa creo que es la única posibilidad de salida económica. Que incluso está por sobre el 5% que están aventurando algunos con reflotar la ley del cobre, que era el 5% de las ventas de cobre. Claro, o sea, una antigua ley que rigió acá en el norte y en Rancagua. La demanda de Calama en este minuto es un 5% de las ventas. Pero a mí me parece que 5% de las ventas es razonable y el resto también hay que pensar en el resto del país, porque tampoco podemos pretender capturarlo todo para la región de Antofagasta, pero sí una división razonable. Sí, por favor. Yo quisiera hacer dos observaciones. Voy a insistir en el concepto de hegemonía. Comparto plenamente lo de los movimientos sociales, pero fíjense lo que se hizo en estos últimos 40 años. El salitre nosotros lo recordábamos a partir de la cantata Santa María. Y hubo literatura que hablaba desde esa perspectiva. Hoy día más bien tendemos a ver el salitre como la Plaza Vergara en la universidad, un centro de eventos culturales, está la literatura de los buques de la salitrera, donde hay reinas que cantan, una dulcificación, olvidando la otra faceta. Respecto de las ruinas de Huanchaca, que es el primer fracaso industrial de nuestra ciudad, transformado en una cosa bonita que la gente tiende a ponerla en el imaginario, en la onda de los incas, y los empresarios se han fugado por eso. Entonces ahora es un centro de diversión, al frente está el casino. Esa es la forma hegemónica de tomar los grandes fracasos y transformarlos en cosas dulzonas, para que nos olvidemos de los ciclos que tú señalabas. Ahora, lo otro que hizo esta región, que es importante y significativo, es que el año 90, con el primer gobierno democrático, la región hizo un intento de definir una estrategia de desarrollo. Y allí lo que se planteó fue, con mucha fuerza, la diversificación productiva, que hoy día está olvidada porque la minería lo absorbió todo y no dejó que el otro respirara. De las platas que señalas tú, por ejemplo, de un eventual royalty, yo sería partidario de que eso se destinara, por ejemplo, en un porcentaje muy importante a acuicultura. ¿Por qué nosotros no dedicamos? La Universidad de Antofagasta tiene estudios avanzadísimos respecto al dorado. El dorado puede ser el salmón que existe en el sur, nosotros lo tenemos acá en el Dorado. Pero resulta que hay 38 peticiones para instalar agricultura y no se concede ninguna. Nosotros podríamos hacer agricultura por la vía de hidroponía, pero no se hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi sospecha, y aquí estoy hablando a título estrictamente personal, y como decía Sergio, hay que hacerse responsable de eso. Porque yo creo que si haces agricultura tienes que medir la calidad del agua. Y si haces medición de la calidad del agua, va a aparecer de inmediato los niveles de contaminación de la minería. Por tanto, pongámosle freno a la agricultura, porque si no, nos van a dejar desnudos. Vamos a aparecer contaminando como contaminamos. Entonces, ojo, la región ha encontrado caminos de diversificación. Lo que ocurre es que no nos dejan diversificarnos. Y eso es importante tenerlo claro. La humanidad dio el gran salto a partir de la agricultura. Bueno, nosotros podemos hacer agricultura en el mar y podemos hacer agricultura en el desierto. Para ambas no nos dejan, porque el agua es un insumo crítico de la minería y porque el mar podría mostrar los niveles de contaminación. Y por tanto seguimos cautivos de la explotación minera. Bueno, de hecho ayer se anunciaba un proyecto de riego precisamente de hidroponía con planta desaladora. ¿Sí? Y el agua la encontraba fantástica, o sea, como que prácticamente está 100% pura, incluso tenían que inyectarle algunos minerales para que pudiera fortalecer el riego, pero la pregunta es hoy día, claro, escapa un poco a la discusión hoy día, lo que tú señalas es un tema de salud pública, que debería hoy día estar armándonos a todos nosotros es la calidad del agua que estamos tomando en Antofagasta, o sea, el agua más cara de Chile y de una calidad que no sabemos, porque es capaz esta planta desaladora de abatir todos los metales pesados que están en el mar. Ahora, a nivel de los indicadores que están determinados, hay ciertas garantías en ese sentido, porque ya tuvimos experiencia de que el agua o manifestadores, etcétera, etcétera. Pero ojo, la contaminación es un tema extraordinariamente complejo en esta ciudad. Hay una empresa que está situada en La Negra que acaba de regalar unos medidores de contaminación y graciosamente los van a instalar. Uno en el vertedero
y el otro aquí en el puerto. ¿Y por qué no lo instalan en la COPIEF, que es donde nos contaminan realmente? ¿Qué chiste es ese? Porque resulta que la pluma está encendida ahora en la noche, y la pluma que contamina a todos los que vivimos en la COPIEF, que amanecemos con el auto negro. Bueno, esa empresa que contamina, y de la cual están conscientes sus ejecutivos, pero ellos están haciendo una apuesta. Ellos dicen, bueno, me quedo 10 años acá, con lo que estoy ganando me voy a La Serena y listo, pero nosotros tenemos que quedarnos. Esa empresa va a medir contaminación, pero no donde ellos están, en otro lado. O sea, la minería está haciendo eso. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? No tenemos fuerza para levantarnos. O sea, hoy día hay cosas increíbles, como yo acabo de estar en una presentación respecto a la energía solar. Nosotros estamos tratando de crear energías alternativas y sin embargo las mineras siguen comprando los certificados en el sur. No lo compran acá. El clúster minero que estaba hecho para que las empresas nuestras abastecieran a la gran minería. Resulta que el clúster, la verdad, está en las comunas de Santiago. O si no, que explica el flujo de gente que viene al aeropuerto, aparte de los trabajadores, son los contratistas. El clúster fue un chiste para nosotros. ¿Qué hemos agarrado del clúster, salvo las camionetas rojas estacionadas en todas partes? Sí. Quería aprovecharle a preguntar aquí a Sergio, que fue un poco aludido en términos de la producción literaria, y él como el mundo de las letras, esto de la dulcificación de la literatura, esto de esta política que mencionó acá también ya un poco del ¿cómo lo señaló? Esto de, claro, el mendigaje que se hace, ¿no es cierto?, para esta filantropía un poco barata que nos venden las empresas para calmar la conciencia y dar cuenta de su responsabilidad social en el ámbito cultural, de la producción literaria. ¿Cómo lo ves tú? El otro día nos comentaba un colega que buscaron a unos artistas para que motivaran la movilización con el puerto, y todos se resistieron porque consiguen fondos a través de las mineras. Entonces, ¿qué dices tú al respecto, Sergio? A ver, primero, frente a lo que se ha planteado acá, me están dando unos deseos terribles de suicidarme. Públicamente. Frente del panorama. No quiero saltar nadie. No, creo que voy a retomar un poquito. Me vuelve a reafirmar lo que yo planteo. O sea, este país es un chiste. Respecto de lo puntual en este minuto, yo solamente cuando empezó la cosa de la escondida, el año no sé cuánto, yo pedí apoyo y se me dio para publicar un libro. Nunca más se produjo eso, y lógicamente hace mucho tiempo que yo no le he pedido plata a nadie. Y hoy día lógicamente me niego a pedirle, me dice ya, dar mendigando. No, para nada. En el arreglo por otro lado. Claro, tienes toda la razón cuando dice que hemos transformado esa cosa que fue, ni siquiera el caso de las ruinas de Huanchaca, ni siquiera corrió una desgracia, nada, un pedo en un canasto, literalmente. Eso fue lo que duró la ruina de Huanchaca, o sea, primero Huanchaca, un pedo en un canasto, y después ahora está metido cero, que te cobran, lógicamente, para ir para allá. Hoy día, mañana parece que es gratuito la danza de la realidad, se paga. Sí, 3.000 pesos, no es gratis. Tengo la gracia de ser invitado. Esto de llegar a viejo tiene sus ganas. Lo están cooptando. Sí, están comprando. No, le dije que no podía ir, que no tengo. No estoy viendo para nadie, no quiero seguir haciendo esa cosa. ¿Cómo? No, exactamente, la película no tiene la culpa. Pero eso también fue un show tremendo que hizo Jodorowsky con la cosa de Tocopilla. No lo niego, me parece estupendo. Además que, perdóname, cuando vino antes, 2-3 años antes, cuando vino el hombre de Jodorowsky, perdóname, era más pesado Jodorowsky que juntos César Trabuco y César Gaitán. Ese viejo sí que era pesado, y que increíble su máquina, pero eso no te cuenta. Ahora, a ver, las cosas que hace Nano Rivera, o sea, respecto a su literatura, es la parte B. Lo he confirmado, no va a ser el Premio Nacional, por si acaso.
¿Alguien está pensando que va a ser premio nacional? No, él dijo que No, que tenía que ser ante la Corte. yo no firmaba que tiene que ser todos los lobbies ya los hizo Antonio Escarpio. Él se acuerda que es Antofagastino y va a estar feliz que un Antofagastino se ganó el premio nacional. ¿Ya? Eso es lo que vi. ¿Ya? No, yo te sigo insistiendo que estamos muy mal. Por el otro lado, la falta de liderazgo. Porque por ahí también pasa. Sí, claro. Hoy día se dice cuánta barbaridad sobre esta chiquilla que no tengo gusto de estar cerca de ella. Solamente una foto muy bonita, recuerdo a la mente, una mariposa tiene una pierna de apellido rojo, para todos la volver a gritar de rojo. ¿Ya? Es la única imagen que tengo. Pero todo el mundo le tira así excremento a esa niña, que es tonta, no sé, o sea, el problema. Pero ¿dónde está la cosa? Que nosotros no fuimos a votar. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Nos desarmaron por todos lados, por todos lados. Ahora viene la falacia de elegir un intendente. ¿De dónde? ¿De dónde va a venir? ¿De Golhueco? ¿De Banquicuyi? No lo sé. Ahora, acuérdate, los dirigentes nuestros, en la parte, ayer parece, ayer donde salió la cosa de la transparencia. Oye, pero es impresionante. Nadie superó el 4%, la nota 4. Resulta que hay un dirigente acá nuestro, ¿no es cierto?, que hoy día está ocupando el sitial, que es lo máximo que se daba en Antofagasta, pero nunca antes. Un gestor cultural que nos tiene en la cima del mundo. Pero resulta que es el presidente de un partido político. Ese partido político es el PPD. ¿Y qué ranking ocupa el PPD en esta ranking? No estoy refiriendo completamente a la Patricio Roja, porque las cosas con su nombre. ¿Ya? No tengo nada nada, no lo dije. Está grabado, no te preocupes. No, encantado. Si yo lo asumo, si lo digo. No tengo mis serias diferencias con él. Reciben plata de empresas y de instituciones. Y Zambra no es Antofagasta. Escármena tampoco lo es. Volta. Y toda esa gente, no estoy gritando guardería, que a mí no me llevaron a la feria de Lima. No, el cuento no pasa por ahí. ¿Ya? Entonces, esa cuenta hay que basársela. Yo pedí una cuenta pública y termino, muy breve. En esos mismos días estaba la feria del libro a propósito, y el libro Grafeno no se le permitió ser lanzado en su espacio natural, que era la feria del libro, que te lo he firmado. Por última vez se hizo ya en el ferrocarril, porque mucha gente de los dirigentes de ahí no están de acuerdo que se ocupe ese espacio por sus camionetas que dan a trasmano, por la contaminación acústica que los impide trabajar como le exige la empresa de los Luxi. Entonces, no sé, yo soy súper desordenado en hablar también, gracias. No te preocupes. En Calama, recientemente la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización aprobó un proyecto de ley de rentas regionales que considera un porcentaje creciente de la gestión autónoma de las regiones sobre el tributo, llegando, estiman, a un 35% el 2020, ¿no es cierto? Esto además justo a medida de fortalecimiento de rentas municipales. Aquí se ha mencionado también la elección directa del intendente regional, pero ¿qué ocurre cuando esto no es coherente con la Constitución? Tenemos una Constitución que dice que estamos en un país centralista y unitario. ¿No irá a generar esto tensión y frustración en la comunidad? ¿Qué piensan al respecto? Dame 30 segundos. Ustedes saben que mi querido amigo Carlos Cantero Ojeda es el delegado presidencial en Iquique, ¿no es cierto? Siempre es un chiste esta cuestión. ¿Lo sabían o no? Delegado. No les creo. ¿Usted a dónde vive? Es que resulta que yo soy asesor de Cantero. Delegado en esta comisión. De esta comisión de descentralización. Chile ahora inventó esa figura que de alguna manera como que sobrepasa a un intendente. Y pone un delegado, la señora pone un delegado presidencial. Carlos Cantero, que perdió, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora tiene un cargo en Iquique, es el delegado presidencial en Iquique. Porque le hizo un favor a la concentración, a la gran mayoría, a la villería nueva. O sea, que él fue el propio que lo premiaron, fue premiado por eso. Antes de entrar a ese tema,
para que no estemos en todo de acuerdo, Claro, quisiera un poco de disidencia después, ¿no? un poco de disidencia con el resto de los panelistas. Yo noto en Antofagasta en los últimos 10-15 años un resurgir de los movimientos sociales. Y voy a citar varios ejemplos. Bueno, en la década del 90 fue la movilización contra el plomo. También estuvo la movilización por la contaminación del tranque El Loma. También en la década del 90 hubo una tremenda movilización en Tocopilla que obligó finalmente, muchos años después, a declarar Tocopilla zona saturada. Y como parte de toda esa movilización, hoy día hay un alcalde que fue uno de los líderes que movilizó a la ciudadanía. Con la crisis económica asiática, en Antofagasta empieza a haber un fenómeno nuevo, que es la organización de los trabajadores de la minería privada del cobre, que empiezan a organizarse primero en sindicatos y ahora empiezan a hacer huelgas. También con el desarrollo de esta organización empiezan a haber grandes movimientos de huelgas de trabajadores subcontratistas. No hace, me parece, 2 años acá, tuvimos frente al edificio corporativo de Escondida, tuvimos a centenas de trabajadoras, muchas mujeres, que estuvieron en carpa durante una prolongada huelga. Posteriormente, hemos tenido el movimiento más reciente de Calama, que fue un gran movimiento ciudadano que tuvo impacto nacional. Paralelamente, también han habido movimientos locales en Taltal, con toma de caminos, carreteras, y también en Sierra Gorda han habido también alguna movilización. A esto hay que agregar las recientes movilizaciones de los trabajadores del puerto, que en Mejillones, en Antofagasta, han tenido impacto nacional. También tenemos que agregar en los años 90 y ocasionalmente explota el tema de las movilizaciones de los pescadores en defensa de sus recursos marinos. Hemos tenido también en la provincia de Loa un cierto resurgir de los movimientos indígenas, inicialmente con el tema de Pampa Colorada, que entraron en conflicto con las tomas de agua de Minera Escondida, posteriormente lo que hay Cervestario, y ahora últimamente en torno a un proyecto minero que se piensa instalar en San Pedro, y hace no más 3 semanas atrás yo le contaba a Agustín que cuando estaban sacando las piezas del Museo de San Pedro se paró una parte del pueblo, no hace un mes atrás, impidió el traslado de los huesos de sus antepasados. Dijeron, bueno, estos son nuestros, ¿a quién le preguntaron ustedes para hacer eso? Lo que pasa es que esas cosas no salen en la prensa, pero hay que estudiarlas en detalle sobre no. Hay que meterse a informarse. El movimiento que hubo hace poco también por este, ¿cómo se llama?, edificio acá del cual hemos hablado, de la salida del concentrado acá en el puerto, si bien no fue masivo, sí fue el galpón, sí generó un tremendo impacto, y hacía muchos años que acá en Antofagasta no había movimientos ambientalistas de esas características. Tanto así que obliga a una parlamentaria que tradicionalmente no es del sector que toma esas causas a aparecer, y por algo la obliga, o sea, no porque ella quiera, sino que porque se da cuenta que... Entonces, han habido también movimientos este movimiento por la salud en el entorno del hospital, que se han estado organizando los vecinos. O sea, yo veo un conjunto de movimientos, tal vez donde falta es una mayor coordinación entre todos estos movimientos, como por ejemplo con los estudiantes. También, bueno, para que vamos a hablar de la movilización estudiantil hace 2 años atrás, universidades como la Antofagasta, la del Norte, tuvieron 4 o 5 meses tomadas, fueron movimientos muy grandes. Ahora, sin más, hace un mes me llegó la sorpresa que se empiezan a organizar los dirigentes de los sindicatos de supervisores de la minería privada. Uno dice, bueno, participa y se da cuenta que las demandas de ellos van por el lado del trato déspota
que reciben de parte de las empresas medias y se están organizando a nivel nacional. Estuvieron acá en un congreso y lo tienen Antofagasta. Entonces hay que leer mucho la realidad social y eso demuestra que hay un proceso de crisis y yo en ese contexto ubico esta intervención del sector privado porque están preocupados también ellos de que esta cosa en cualquier momento, en un momento dado, se puede escapar de mano. Ese es un comentario que quería hacer. Señor, Sí. resulta que yo estoy leyendo el Foro de Desarrollo Económico Social de la región de Antofagasta. Todo lo que se ha hablado es excelente. Yo soy antofagastino, nacido y criado en Antofagasta. Y resulta que hay una cosa que el gobierno, que sea que esté, siempre hace lo mismo. Va a ser lo mismo, sea de izquierda, de derecha, centro, donde se sea, va a pasar lo mismo. Siempre nos han cargado nosotros acá en el norte. ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Bien pequeño. Yo tengo solo un canal de televisión, acá en Antofagasta, ¿ah? En el cual ahora lo tengo arrendado por situaciones de enfermedad de mi esposa, que esto sabe, porque yo pertenezco a Círculo ¿ah? Ya. Lo tengo arrendado, la persona que está arrendada ahora está arrendándose para la parte política, no me interesa porque lo tengo arrendado. Pero aquí Una diferencia muy ciútica, si tú quieres, pero yo creo que hay que hacerla, entre movilización y movimiento. También para efectos de cuando fue el terremoto en Iquique, hubo gente que se movilizó para que el puerto abriera, perdón, el ferrocarril abriera, pero eso no es un movimiento. El movimiento necesita tener un proyecto y ese proyecto ojalá tiene que ser alternativo, tiene que tener un sentido de sí y para sí. Entonces lo que uno ve son movilizaciones, pero no ve un movimiento articulado en la ciudad. Comparto que hay conatos. A ti te consta, ya nosotros vamos a la Federación Minera y hemos estado juntos más de una vez compartiendo con ellos, pero ellos son reactivos. A propósito de lo que señalabas tú, ¿cuál es la propuesta alternativa? Y eso no lo hemos ido construyendo. Ahora, obviamente es muy positivo que esas movilizaciones se vayan traduciendo en un movimiento regionalista, que es lo que nos falta construir. Pero ese movimiento tiene que tener proyectos. No puede ser reactivo, no puede ser que nos movilicemos para ser, que es legítimo. Pero eso no va a construir la región ni va a resolver los problemas que estamos planteando acá. Entonces, ojo, yo creo que todavía falta mucho para articular un movimiento social. Lo más parecido probablemente no declaramos, porque también tienen la enorme ventaja, al lado de todas las desventajas de haber vivido al lado de Chuquemata, de contar con el liderazgo del alcalde de Calama, que es, yo diría, un líder natural, y un tipo que entendió que había que dotar de proyectos, ¿no es cierto?, a esa movilización, y ellos hoy día tienen una cosa alternativa. Entonces, yo diría, no hay que confundir de repente las cosas porque si no, nos complica. Yo creo que el único movimiento que hemos visto en el último tiempo es el de los estudiantes, que efectivamente es un movimiento, porque tienen un proyecto, tienen una idea clara de hacia dónde ir, tienen una visión, si tú quieres, táctica y estrategia de hacer, pero lo demás es reactivo. Ahora, son los elementos a partir de los cuales podemos construir un movimiento regionalista. ¿Cierto? Mira, en realidad, ampliando un poco lo que planteaban nuestros panelistas, yo, en cierta manera, miro desde una perspectiva, este debate desde una perspectiva evidentemente de larga duración. Y efectivamente, lo que sucede es lo que se señala, no hay coordinación política, y estos procesos de crisis requieren de una organización, porque estos procesos son de crisis económica, política, social y cultural. Lo vivimos en el 25, con el cambio de la Constitución a una Constitución centralista, unitaria, cada vez más unitaria, y se perdió lo que fue el periodo de la historia parlamentaria, donde en cierta manera fue un proyecto muy liberalista en lo económico, pero muy liberal en las instancias políticas, en que se dio cierta autonomía a los poderes locales, en este caso a las municipalidades, para desarrollar y para proyectar el desarrollo comunal. Y en eso creo que hay una experiencia bastante interesante y bastante exitosa por parte de Antofagasta. Bueno, porque supo capitalizar la riqueza del ciclo salitrero. Y ahí está todo lo que hasta el momento son los grandes monumentos que quedan de esa prosperidad.
Pero luego, cuando viene la crisis, no solo se desplomó y hubo fuga de capitales, de los grandes capitales se van, pero queda un grupo humano, recursos humanos, liderazgos que hoy día no tenemos, pero en esa época sí lo hubo, y se organizan para evitar la destrucción total del norte. Efectivamente, como lo señala en su libro César, cuando el norte queda vulnerable, el centro del país no tiene piedad por nosotros, y ya lo hizo anteriormente. Lo primero, hay medidas políticas. Lo primero que hizo ya hace el 27 y 28 era fusionar en una sola región Antofagasta y Tarapacá, haciendo y cambiando de un no, y le iba a cambiar un nombre. Y ahí la ciudadanía en su conjunto luchó, tanto la comunidad de Tarapacá con Antofagasta, y aparecen líderes que hoy día están olvidados: Jaime Pedrén, Augusto de Ramón, el doctor de Ramón y el ingeniero Pedrén se organizan en una instancia a favor de mantener la región y de crear un conjunto colegiado con todas las fuerzas vivas, que es mucho anterior a lo que nosotros siempre recordamos a Papis con el Centro para el Progreso. Y luego, y gracias a esta movilización y a esta coordinación entre Tarapacá y Antofagasta, las autoridades, porque además está implícito allí un reordenamiento de poder para los diputados y para la representatividad política que tenía la región. Se disminuía cuantitativamente y cualitativamente el poder del norte. Es decir, antes teníamos una seria cantidad de 8 diputados y 4 senadores, y ahora 2 senadores y 4 o 3 diputados. Es decir, nuestra capacidad de toma de decisiones o nuestra acción política también se intentó destruir y minimizar en ese momento. Pero como bien señala, digamos, Jan y César, hoy día eso no existe, pero sí lo hubo en la antigüedad, lo hubo en la crisis del 30 y del 35. Y luego, en cierta manera, porque cada vez tuvimos que luchar día a día, año a año, contra el centralismo, porque el Estado cada vez nos quitó la autonomía para resolver los presupuestos. Poblete, que estuvo en la alcaldía 18 años, tenía la potestad para él ordenar las finanzas municipales, comunales, y poder financiar el crecimiento de la ciudad y abastecer escuelas, porque tenía la potestad en esa época, con la ley de comuna autónoma, de manejar y disponer de fondos y rentas municipales, que fue muy importante. Pero luego, con la Constitución del 25 en adelante, los presupuestos se iban ahora al Ministerio del Interior, y allá se hacían los recortes, y a partir de ahí ya las municipalidades fueron dependientes desde el gobierno de turno. Entonces, hoy día vemos que políticamente se está haciendo una modificación parlamentaria, se están haciendo algunas, se están articulando situaciones que en cierta manera también son preocupantes para generar esta autonomía. Yo no hablo de regionalización, ni hablo de, en cierta manera, de este ordenamiento que en cierta manera no deja que las entidades territoriales de nuestro país se expresen y tengan una verdadera acción política, económica y social que sea autónoma, como fue hace ya más de 100 años atrás. ¿Por qué no? En cierta manera ese modelo, en cierta manera Antofagasta pudo capitalizar, como lo vuelvo a repetir, a ese antiguo modelo. Entonces, acá es el desarrollo económico y social que está íntimamente vinculado, no lo podemos olvidar, de lo político. Y hoy día, en lo político, creo que nosotros hemos perdido ese peso. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de ir articulando agrupaciones y
y no solo como hoy día Calama peleó solo por un proyecto extraordinario, pero Antofagasta prácticamente no se plegó. Tocopilla en algún momento también tuvo que disputarlo solo, pero estos mismos problemas que están pasando porque es el mismo sistema económico que lo tiene trabajando. Y respecto a lo que decía César, y con esto termino, sobre el desarrollo de la agricultura y del desarrollo de ir generando valor agregado a este tipo de actividades económicas. ¿Saben cómo se superó estas rentas que yo veía en el déficit del erario nacional y regional? Exportando pescados y mariscos, productos que antes el Estado y los nuestros líderes políticos no lo visualizaron, pero antes que no estaba cerrado el rubro económico minero, tuvieron que sustituirlos por otras riquezas y recursos. Y en Antofagasta, en los años 30 y 40, era la cultura de comer pescado, de extraer pescado, y allí el pescado y marisco. Y de esta manera, y lo otro que también hizo que nuestra economía no colapsara del todo fue la exportación de azufre y borax. Y ahí hay personajes claves que, de cierta manera, y está el INFO, el Instituto de Fomento Minero, que también generó un desarrollo, pero eso fue una lucha regional y local. Sí. Entonces, eso yo lo lanzo a la mesa porque es bueno que se conozca para poder, en cierta manera, anticiparnos a este tipo de problemas que van a venir más adelante. Bueno, el pescado y marisco que hoy día solamente se toma en harina de pescado, pero lamentablemente no está en nuestra dieta, además por los precios prohibitivos. Pero respecto a eso mismo, porque ya no están los prohombres, no están esos grandes líderes quizás hoy en día, pero no sería ya el momento de hablar quizás derechamente de federación a nivel nacional. A ver, no sé, están hablando de la posibilidad de un modelo federal. Porque en esta instancia de modificar la Constitución cabe la posibilidad de discutir también un nuevo modelo de desarrollo de organización territorial. Porque el modelo centralista, como vemos, a luz de los comentarios y la experiencia, no ha sido la solución. Ninguna posibilidad, ni el regionalismo ni el federalismo no nos van a asustar, cuando mucho van a descentralizar y desconcentrar algunas cositas, la verdad. Y en el momento que nosotros pretendamos alguna otra cosa, son capaces de bajar de nuevo aquí en el muelle. No tengo ninguna duda. Porque nosotros somos el sueldo y hay que asumirlo en todo lo que implica. ¿O tú crees que va a soltar el centro los ingresos que podríamos eventualmente nosotros capturar en términos reales? Entonces, obviamente va a ser siempre un proceso de negociación con el centro, en el sentido de ir capturando mayor cantidad de recursos, pero también, ojo, porque el argumento que nos van a devolver, señor, ¿para qué quiere más recursos si usted gasta solo el 93% del FNDR? Si usted no es capaz de gastar el presupuesto, no tiene capacidad, entonces, ¿qué está pidiendo? ¿Te das cuenta? Por eso es una de las metas políticas. Lo que uno debiera hacer ahora, exigirle a este intendente, exigirle públicamente 100% de ejercicio del presupuesto. Porque si no, nos eliminan el argumento. Tengo más recursos, porque no tengo ninguna duda, la respuesta va a ser esa. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con eso? Entonces, una de las tareas es esa. La otra, que lo hice también en el lanzamiento del libro, donde varios de ustedes tuvieron la gentileza de acompañarme. ¿Desde cuándo que no escuchamos a los presidentes de partidos de la región pronunciarse sobre temas de la región? Que no sea el carguito, la cosita chiquitita, la pelea en el área. ¿Qué presidente de partido se ha parado y ha dicho, mira, el modelo de desarrollo, o lo que nosotros pensamos en términos de la diversificación, y eso es responsabilidad nuestra también, que tenemos, ¿no es cierto?, instalado todos, yo ya no pertenezco, yo renuncié a un partido político, pero no renuncio a mi trayectoria y a mi idea, pero me fui porque me di cuenta que eso era efectivamente una bolsa de empleo. Y entonces, si no tenemos partidos políticos empoderados haciendo política, ¿qué posibilidades reales tenemos? Al lado del poder que significan, ojo, las mineras, no hay que olvidarlo. Nosotros podemos tener una enorme capacidad de movilización. La pregunta es,
vamos a pesar más que la llamada que va a hacer el CEO de PHP Billiton a la moneda. Para ponerlo en el plano del realismo político, así. Porque nosotros podemos movilizarnos, articular, etcétera, etcétera. Pero llama el CEO de PHP, ¿y hasta dónde nos va a llegar? Hasta que no vean que este es un movimiento que no es reactivo solamente, sino que es una cosa de más largo aliento y que es capaz, ojo, de articularse con las otras regiones. La única posibilidad que tenemos como región, para mi gusto, es articularnos con las otras regiones, porque tenemos mucho en común, pero no nos van a dejar solitos, no nos van a asustar. Históricamente ha sido así. Este es un país extraordinariamente centralista, tanto que nosotros tratamos de sacarle también provecho a Calama, y Calama a San Pedro, y San Pedro a Peine, y Peine, porque es el modelo. El centralismo regional. El centralismo regional. Se ofrece la posibilidad de las preguntas al público, quien esté interesado en hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Mire, en mucho tiempo... Perdón, ordenémonos un poco. Tú y después para que... Dale, por favor, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Manuel Loyola, yo soy artesano, me considero un genuino representante del mundo popular. Después de tanta verdad que se ha dicho acá, uno se emociona. Uno está viejo ya, son 60 años. Y eso es lo que le falta a nuestra realidad. Sentimiento, emoción, la rabia, el dolor de haber dedicado los mejores años de su vida a luchar contra una dictadura, a ganarse el pan nuestro de cada día y venir aquí a recibir este bálsamo intelectual. No importa, no es a ellos a los que hay que atacar, es al sistema del que hay que defenderse. La manipulación del consumo dirigido, la publicidad que se maneja en este país, es la vergüenza nacional. Nos atropellan, nos manejan, nos manipulan, nos meten ideas. Y como hizo el señor K.M. un día conversando con unos jóvenes, les decía yo, oye, no, ¿cachai? Que son mendigos la gente de la cultura, porque yo de repente tengo que salir a regalar mis trabajos porque nadie me los compra. Porque los negocios que hizo el señor Lagos cuando era presidente de la República y firmó los 30 y tantos convenios de libre mercado en donde los chinos nos metieron zapatillas, lápices, campanas y de todo lo demás, desechable. Nuestra industria se fue a las vainas. Los productos chinos son una mala copia de muchas de las cosas que hacíamos los artesanos. Uno todavía tiene fe, no, esperanza ninguna esperanza. Fe sí, fe en que esto se puede cambiar, que esto se puede revertir. Lo importante y la pregunta que me hago es la siguiente: ¿cómo hacemos que esto que se da aquí, este diálogo que va desde lo intelectual hasta lo humano, que va desde lo científico hasta lo divino, porque la sabiduría y el conocimiento del ser humano es un don que Dios le dio, y los que no creen en Dios, en alguna hueá creerán. Pero les digo yo, ¿cómo lo hacemos? Y esa es una pregunta que probablemente el más autorizado por su formación sea César. ¿Cómo nosotros pudiéramos derramar en nuestra sociedad estos conocimientos, estas reflexiones, los datos en numeritos, así clarito y preciso que hay siempre además, la forma tan gentil, tan humana, ¿ah? Entonces cuando él dice yo me dan ganas de suicidarme, puta, a mí me dan ganas de llorar, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues si soy humano, tengo corazoncito. Hice un congreso de artesanos, ¿qué quiere que le cuente? Que todo lo que aquí se ha dicho en términos de el término que usó aquí el amigo Cademarto de los mendigos, y puta, pero sí quedó clarito porque teníamos sentados ahí las autoridades, eran del gobierno. Si eso es lo otro que tenemos que aprender y tenemos que entender. El gobierno es el gobierno, de derecha, de izquierda, comunista, socialista, es la misma weá. Es lo mismo. Ellos defienden los intereses
de los poderosos, porque los poderosos son los que les ponen las lucas porque los buenos salgan elegidos. Como dice don César, yo también fui socialista 33 años y cometí el error 2 veces porque fui 6 años radical y los masones me dejaron hasta aquí. Porque si he visto actitudes así, pero joven, entonces también renuncié, hoy día soy independiente y de verdad que me siento más tranquilo, de verdad que me sumo con más libertad, me sumo con más conciencia, porque no tenemos una madurez política. Nuestros políticos son mediocres, sufren de enanismo frente a las necesidades del pueblo y a las necesidades de una ciudad y de una colectividad y de una comunidad entera. Porque hablan de cultura, hablan de política, y una vez se me ocurrió la mala idea, señor, ¿me podría definir usted qué es lo que es política? Chuchi, y el corona empezó entonces, el señor, ¿sabe qué? Mire, para mí la política es una herramienta para generar cambio al interior de la sociedad. ¿Le parece? ¿Le gusta eso a usted? No, pero que la cultura, sí, claro, señor, la cultura es una composición colectiva en donde participan todos. El señor que vende el diario, el caballero que maneja la liebre, el profesor de la universidad, el artesano, todos participan en la cultura. Todos son miembros y gestores de una cultura. Ah, pero que usted es artesano, usted es de la cultura. No, señor, no me entendió nada. La artesanía es una expresión artística de la cultura. Ah, es que vamos a ir al teatro municipal porque allá se hace cultura. No entendió, no. Bueno, yo saludo a las personas que asisten hoy día. Esto me inspira, me hace volver a tener fe. A mis 60 años me siento alegre de participar. Les agradezco, sinceramente. Y a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, yo me llamo Ricardo Figueroa, profesor. Bueno, yo soy un vecino más acá en Antofagasta, soy antofagastino honesto, ¿no es cierto? En cuanto a las movilizaciones, hace poquito ya nos movilizamos justamente por el tema de la salud. ¿Ya? Hace poco también me integré a un movimiento norte justamente que tiene que ver con el asunto de las movilizaciones por la salud. ¿Ya? Todos sabemos el grave problema de la salud, especialmente los más viejitos, los que son los más viejos. ¿Ya? Tenemos que estar esperando, ¿no es cierto?, meses y años por una hora. Yo aquí en el hospital estoy esperando ya para un año para una radiografía, digamos, para que me vean un especialista. Entonces el problema de la salud es grave. Hicimos un movimiento, como les decía, que en Cayurá con Mata, antes de ayer, y al final con este movimiento llegamos a la intendencia, ¿cierto?, gritando de consignas y cuestiones, pero pacíficas, ¿ya? Llegaron los carabineros ahí, se pidió que si teníamos permiso, bueno, el asunto se están haciendo, digamos, en las bases están haciendo un movimiento de que con la ayuda de todos los otros movimientos yo creo que se puede llegar a cosas más grandes que Antofagasta. ¿Por qué? Porque la salud está grave. Nosotros ahí se confesionó en ataúd, nos dijimos, y bueno, aquí está la salud, se está muriendo, o se murió. Entonces, está afectando, digamos, a los más pobres. ¿Ya? Entonces, nosotros, el sector poblacional, lo estamos movilizando. Para eso nos nació este sector, esta movilización norte que tiene que ver con la salud. Y así yo creo que luego van a hacer otros movimientos y vamos a estar atentos a todo. Eso no, muchas gracias. Gracias por el testimonio. No sé si alguien más quiere opinar. Margarita, por favor, si te puedes acercar porque el micrófono es un poco corto. Bueno. Usted sabe, muchos que me conocen, yo soy Margarita Enrique. ¿Va? Ahí. No sé, se acopló, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, háblame. Todos los que me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Margarita Enrique Ledesma, pertenezco al Centro de Investigación Histórico Isaac Arce Ramírez. Lo que decía Carlos. Sí, ahí. Vamos a tratar de ser bien cortito porque son muchas las preguntas. Respecto al plan CREO, yo creo que hay que aprovechar todos los espacios de debate para a partir de ahí generar discusión, generar alternativas, críticas, pensamiento crítico, y cuando nosotros estábamos en el movimiento ciudadano decidimos participar en el CREO para coordinarnos con otras organizaciones,
para generar una instancia crítica de debate en torno a cuál debería ser el desarrollo de esta región. Respecto al emprendimiento, lo que yo pienso es que como este modelo económico no tiene un programa de desarrollo que pueda generar empleo, sobre todo para los miles de universitarios que van a estar saliendo y que no tienen dónde ocuparse, dada lo que tú misma explicabas, todo el expansionismo de carreras que no tienen ningún sentido. Entonces el sistema está creando esto como diciendo, bueno, encárguese usted mismo de resolver su problema, no me lo pida a mí. Busque usted su propia empresa, su propio emprendimiento. Respecto al tema de las universidades, también esta cultura, o sea, los académicos en gran parte lo han transformado en empresarios y en mendigos, que tenemos que andar buscando fondos para investigar. Nos han metido en una lógica de competencia, donde estamos compitiendo con el colega de al lado por ganarnos el proyecto tal, los fondos. Entonces la universidad ha sido muy destruida también. Aparte que bueno, ustedes conocen la historia, gente como César ahora ha logrado volver a la universidad, pero tenemos cientos de académicos que fueron exonerados, que fueron echados, que se tuvieron que ir, y tenemos un lastre de académicos que vienen incluso del periodo de la dictadura, que aportan muy poco en términos académicos, en términos de investigación científica, y también otro grupo que todavía está asustado, está atemorizado, teme perder la pega. Tenemos una presión permanente, otro grupo de académicos que para ganarse un concurso, poder publicar, trabajan noche y día, sábado, domingo. Tenemos también unos niveles de explotación de mano de obra asalariada. Pero por otra parte también está llegando gente nueva, están llegando académicos del extranjero con nuevas ideas a la universidad. Tenemos muchos académicos que están haciendo tremenda labor aquí, por ejemplo, gente como Agustín y Agustera, trabajando, defendiendo el patrimonio. Tenemos académicos en la Universidad de Antofagasta que han salido denunciando la calidad del agua y incluso han sido demandados por tribunales. Y hay otro, el profesor Domingo Román, que me contaba el otro día que fue gente de la empresa hace poco a pedirle disculpas y a reconocer que todo lo que él había dicho era cierto y que iban a retirar la demanda que tenían contra él. Tenemos gente académica que ha estado apoyando a los estudiantes en sus movimientos. Algunos de ellos han sido exonerados y hemos tenido que movilizarnos. El sindicato de la Universidad del Norte se ha estado en ese mismo ámbito fortaleciendo, defendiendo la libertad académica. Un sindicato que hace 3 años atrás estaba moribundo, tenía 60 académicos, hoy día tiene 200 académicos y se ha ido empoderando. En la Universidad de Antofagasta hay mucho trabajo que hacer, hay muchas relaciones personales destruidas por toda esta lógica de la competencia, mucha desconfianza entre unos académicos y otros, pero va a tener que ir cambiando. Esta ley que se estaría enviando al Parlamento, que va a permitir que las organizaciones estudiantiles puedan participar en los procesos decisorios en las universidades, puede tener un impacto muy positivo, porque los estudiantes tradicionalmente han sido una fuerza progresista, y han sido un motor de cambios dentro de la universidad. Los viejos cuesta más porque defienden sus feudos, sus parcelas, su comodidad, etc. Tengo mi discrepancia, pero... Entonces, lo que pasó en la Norte, claramente empezó a levantarse un movimiento académico a partir de los movimientos estudiantiles. Y empezaron a formarse comisiones, a plantear reforma de estatuto, empezó a revitalizarse el sindicato, en fin. Hay movimientos que lo que pasa es que esas cosas no salen en la prensa y uno tampoco la puede andar diciendo por todas partes. Pero hay movimientos que lentamente, las cosas son lentas, los procesos son largos, los procesos históricos son largos. Imagínense ustedes que para nacionalizar el cobre, el primer proyecto de ley se presentó por allá por el año 20 y el cobre se vino a nacionalizar el año 71, 50 años después. Los procesos sociales hay que entenderlos en el largo plazo. Se van lentamente madurando, procesando.
Entonces el tema daría para largo. Sí, que está en la respuesta y luego vamos a ir al cierre ya. Primero, quiero evitar que se suicide Sergio. Porque yo creo que es un gran aporte y me haría mucha lata que ahora lo perdiéramos a partir de un debate de esta naturaleza, porque quiero mostrar una faceta un poco distinta. Además me emociona lo que plantea Manuel. Manuel, efectivamente tuvimos la suerte de compartir un partido y ambos ya estamos afuera porque nos cansamos un poco de esto. Pero a propósito de cuando uno empieza a ponerse viejo, el otro día investigando llegué a un artículo que dice que los músculos tienen memoria y uno con los años va perdiendo la musculatura, obviamente. Yo antes era muy musculoso y ahora ya la perdí. Pero lo que ocurre es que si los músculos tienen memoria, los hombres también tienen memoria. Y lo que nosotros hemos vivido es un proceso de amnesia forzada. Y por tanto, cuando uno se pregunta cómo lo podríamos hacer, yo creo que hay que ir haciendo un ejercicio para recuperar la memoria. Todos nosotros, todos fuimos activos. Todos nosotros estuvimos involucrados en movimientos políticos. Todos nosotros fuimos actores de la política. Todos estuvimos en la calle. Después recuperamos, después de la dictadura, la democracia. Nos adormilaron un poquitito ahí con la cosa de que el boinazo y etcétera, etcétera, y entonces mejor nos desmantelaron. Pero eso está en la memoria, la podemos recuperar. Y a partir de eso podemos empezar a construir, porque también comparto que da la sensación así de desamparo absoluto. Ahora, a la pregunta que formulan respecto de las universidades. Las universidades hemos estado reflexionando sistemáticamente respecto de esto, no con toda la intensidad que hubiéramos querido. Pero hay información que aquí no se maneja. A nosotros como universidad estatal nos hacen muchas demandas, pero yo no sé si ustedes saben que el Estado, a nosotros que somos universidad estatal, nos da la mitad de los recursos que le da la Universidad Católica, que es de la Iglesia. O sea, el Estado le da a su universidad del Estado la mitad de lo que le entrega a la Universidad de la Iglesia. Y la Universidad de la Iglesia, en el caso de la Pontificia de Santiago, su rector dice que además no le va a hacer caso a las políticas públicas. Y lo dijo textualmente, dijo, mire, el tema de la píldora en la Universidad Católica no se va, y señor, usted está recibiendo platas del Estado, salvo que lo financiara el Vaticano, porque yo soy Universidad del Vaticano, yo lo entendería. Pero, ¿cuál es el problema nuestro en términos de cómo nos involucramos en las tareas del desarrollo? Por este tema de que nosotros recibimos un financiamiento paupérrimo. Yo soy director de vinculación hace 8 años, y ¿saben cuál es mi drama? Es que cada vez que yo gastaba un peso en una exposición, yo era consciente que 80 centavos de ese peso venían de alumnos, en su mayoría de condición de privada, que estaban financiando la cultura en esta región. ¿Por qué? Porque el 80% del financiamiento de nuestra universidad viene de los alumnos. Y entonces yo tengo que ser extraordinariamente cuidadoso de que hagan con ese peso. Ahora, ¿qué nos pasó a propósito de todo lo que se ha dicho de la cultura? Las grandes empresas mineras se dieron cuenta de esta debilidad y entonces empezaron a generar fundaciones y empezaron a generar, como Callampa, salas de exposición. Y la gente se entusiasmó, porque yo en la Universidad de Antofagasta hago una exposición y terminamos con un vasito de agua. En las salas de exposición de las grandes mineras se termina con un cóctel interesante. Lo que la gente no se percata es que quedan cautivos de una línea editorial. ¿Ustedes saben por qué la exposición Cristo en el Arte se montaba en la Universidad de Antofagasta y no en la Católica? Porque en la Católica la censuraron. Y le dijeron a Waldo, ese cuadro no puede estar en la exposición. En ese minuto me llamó y yo le dije, por favor, Waldo, de inmediato me instalaron acá, con un solo requisito. ¿Cuál? Que el cuadro que estaban censurando sea el que tenga el lugar más importante en la Universidad de Antofagasta. Porque eso somos nosotros, el espacio estatal. Pero ojo, ese espacio estatal hoy día está siendo financiado en lo fundamental por los estudiantes. Entonces a mí me duele la guata cuando nosotros hacemos investigación para mejorar los procesos de la escondida. Porque la pregunta en el fondo es ¿por qué nosotros tenemos que estar subsidiando a las grandes empresas, optimizando esos procesos productivos? Y es una pregunta de fondo. Ahora, si nos quedamos solo en la pregunta y en la reflexión,
no tendríamos acceso a ninguna línea de investigación. No podríamos desarrollar nuestros académicos porque hoy día nos tienen cautivos y nos hacen investigar lo que ellos quieren, como poniendo la plata en determinadas áreas. Entonces, si yo como sociólogo quiero investigar, no sé, la importancia de Sancho caminando al lado, no tengo recursos, sencillamente. Yo tengo que investigar cómo optimizar el proceso de captura del litio, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, en esto las universidades somos tan víctimas como el resto de la sociedad. Hacemos esfuerzos extraordinarios. Yo no sé si ustedes saben, pero la cultura que nosotros hacemos en la universidad es completamente gratis, salvo en el caso de la compañía de teatro. El resto son toda gente que hace las cosas porque tiene el corazón. Aquí hay una integrante del coro, ¿no es cierto?, que participa además en las 3 semanas. Ellos lo hacen absolutamente gratis. Y la gente no se percata de eso, porque creen que todos estamos pasando sombrero. No es así. Hay algunas que con mucha dignidad no pasan ningún sombrero. Disculpe, una pregunta corta. ¿Es seguro trabajar con la universidad? O sea, uno así como alguien que está buscando cosas que hacer, que quiere hacer proyectos, ¿es seguro trabajar con la universidad? Por lo menos con la Católica yo estudio en las dos universidades, tuve la suerte de estudiar en las dos universidades. Y con la Católica es muy cerrado, pero yo por ejemplo ahora estudio en la Universidad de Antofagasta, quizá no son tantos los recursos, pero el espacio propone más, no sé, te da más facilidades para realizar más cosas. Mi pregunta es si esa universidad es seguro que uno invierta, que uno trabaje en esa universidad, o es preferible hacerlo fuera de la universidad. No, yo te diría que lo mejor es que tú trabajes dentro de la universidad. Nosotros hacemos esfuerzo para que los alumnos nuestros hagan mucha actividad y somos una universidad confiable, pobre, pero no, confiable. yo no entiendo, si de verdad yo estoy súper, por así decirlo, desde el punto de vista personal, porque yo no manejo tanta información como lo hacen ustedes, pero mi traspaso desde la UCN a la UA quizás no es por la carrera, sino por el trato y por las cosas que tú tienes o la facilidad de hacer cosas. Por ejemplo, tú puedes ingresar a la astronomía, puedes ingresar a la luz mar sin ningún problema y puedes conversar con la gente y puedes debatir estas mismas cosas según tus intereses. Nosotros estamos generando una suerte de cultura que vaya buscando eso. Ahora un dato así como al problema, tú puedes entrar a la página de la universidad y saber cuánto gano yo. Entra a la página de la Universidad Católica y trata de averiguar cuánto gano yo. Sí, eso es muy bueno. Disculpe, yo no lo conozco con todo respeto. ¿Usted qué cargo tiene en la Universidad de Antofagasta? Dicen que soy el director de investigación de comunicación. Estoy en la vinculación de comunicación. Así pues algún día tengo que buscarlo. Sí, mira, Héctor, Me queda poco, pero... Sí. Quisiera terminar respecto a la consulta que nos hacía la persona. Yo me pregunto, bueno, ¿qué pasaba y cómo se generaba cultura y desarrollo antes de la universidad en la región? Es decir, antes de la década del 50, porque se crea la Universidad de Chile y luego la Universidad del Norte. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Porque no había intelectualidad académica en Antofagasta entre el 30 y la década del 50. Y ahí también nos remontamos sobre la historia. ¿Y quiénes crearon intelectualidad o quiénes crearon cultura? Fueron las juntas de vecinos. Y las juntas de vecinos, que fueron las poblaciones que se armaron y se reconstruyeron a partir de este colapso de los años 30. Y ahí aparece la población norte, la población oriente, la población Miramar, la favorecedora, que son las nuevas poblaciones obreras, porque se llamaba población obrera norte, población obrera oriente y así sucesivamente. Es decir, el espacio de construcción, la creación se hicieron en las juntas de vecinos. Los vecinos tenían clubes de fútbol, los vecinos, las juntas de vecinos tenían conjuntos de bailes religiosos, cada una tenía sus aniversarios con orquesta, con artístico cultural. Cada uno tenía una parroquia en la cual también generaba su organización religiosa y cultural. Por lo tanto, estaban los partidos políticos porque fue el periodo de una sociedad de clases. Y la población norte era un bastión comunista. Y los núcleos comunistas estaba el Teatro Norte, estaba Jacinto Vega, estaba su plaza. Y se articulaba todo. La Oriente era casi evidentemente socialista. Entonces, ¿qué estamos diciendo?
que en torno a estas poblaciones pobres, la pobreza generó sus propias estrategias de desarrollo y de cultura y levantaron sus poblaciones. No se le entregó nada gratis. Acá no vino el Estado benefactor. Porque vuelvo al comienzo de mi presentación, ustedes vieron que todo cayó. Y el colapso más grave lo tuvo esta región, que era la región de la riqueza. Era la región rica de ese momento, y hoy día todavía somos una región rica, pero lamentablemente no rica en recursos humanos. Quisimos hacer en el museo una actividad para rescatar la memoria de las juntas de vecinos. Nos aliamos con la Biblioteca 120 de la municipalidad. Ninguna opera, ninguna se interesó, y lo íbamos a capacitar para que contaran su historia local, los propios vecinos, no uno, ellos que se articulen, sintiéndose orgullosos de su pasado, cómo se reconstruyeron. Ninguno, 2 o 3 de las 300 y algo juntas de vecinos que existen hoy día. Ahora, respecto al CREO, por lo que yo sé, el CREO fue una política que emana desde la administración Hernando para crear una estrategia de desarrollo, lo trae desde Santiago, pero generó un listado de un pauteo de organizaciones para que participaran y se articularan para repensar esta Antofagasta del futuro, pero se hablaba de un punto muy fundamental que es el patrimonio y la identidad. Y el Museo de Antofagasta, que tenemos más de 30 años como museo, nuestro principio y nuestra misión es el rescate de la memoria, el patrimonio y la identidad de Antofagasta y la región, no nos citaron a eso, no nos convocaron. Al director no le llegó jamás, y un día que yo estoy en la Casa de la Cultura trabajando en un proyecto de Andrés Sabela, aparece el representante de CREO, porque así había convocado a Mirta de la Vega, que era representante de la Corporación Andrés Sabela. Y Mirta me dice, mira, acá está un funcionario del museo. El museo de Antofagasta no sabía que el museo de Antofagasta existía. Entonces, ¿cómo uno, de cierta manera hay instituciones que representan, tienen representatividad y no son consideradas? Entonces uno dice, bueno, de ese listado, ¿a quién llamaron? Entonces hay una pauta previa, hay una selección, hay una intencionalidad. Y ahí viene la suspicacia de este tipo de organizaciones privadas o particulares. Porque cuando emergen de la comunidad, donde en cierta manera están instituciones que están validadas por la comunidad, eso parece más serio, ¿no? Entonces cuando aparecen ahí en este referente entidades que uno no conoce, o que la desconocen, o porque las quieren desconocer, o invisibilizar. Entonces ahí viene la suspicacia de este tipo de cosas y de estas organizaciones que vienen de afuera, que se arman desde arriba hacia abajo, que no consideran lo nuestro, que no consideran lo local, lo regional. ¿Acaso no hay arquitectos importantes, mejores o iguales que los que vienen desde Santiago, acá en la región? Hoy día tenemos 2 grandes universidades. Entonces, eso es desconocer y pasar a llevar en una falta de respeto. Y esa falta de respeto creo que nosotros somos una región importante. Gracias, Héctor. Ya para ir cerrando, por favor, brevemente las palabras al cierre después de Sergio. Les pediría, por favor, para ir redondeando y algunas conclusiones o propuestas, ¿no es cierto? Para darle un poco de ánimo a Sergio y no se nos vaya a suicidar. No, es por parte del humor. ¿Sabes qué? Quiero agradecer el hecho de que se me haya permitido hablar acá. Me gustaría que todos tenemos mucho deseo de hablar. ¿Ya? Me gustaría que para otra vez pudiéramos mendigarle a alguien esos relojes que usan los tipos de la gente. Los que existen, claro. Eso sería muy bueno. No pongo esa idea, no tengo idea de cuánto costará, pero podríamos ver alguien que nos preste. ¿Saben qué? Una sola cosa, y yo quiero terminar con esta palabra. A mí, lo único que en este rato me preocupa enormemente es la desatadísima carga de cada uno de estos señores que hoy día están ocupando un puesto, ¿no es cierto? Llámese Alejandro Guillén,
llámese Camila Vallejo, llámese estos chicos que están, este chico que era dirigente de la Norte y que ocupa hoy día un cargo en el COE, los tres que están de gobernadores. ¿A dónde voy? La tremenda corrupción. ¿Por qué? Después de ese ideal, yo tengo certificado que ciertos dirigentes estudiantiles de la Universidad de Antofagasta, cuando levantaron su voz, o sea, para reclamar, rápidamente vino una mano poderosísima y dijo, perfecto, dijo, te quedas callado porque en este rato te estamos pasando el pasaje para que te vayas a pensionar a Cuba. Eso lo sabía. La misma empresa que se llama Universidad de Antofagasta tiene una sociedad anónima ahí, ¿no? ¿Verdad? Aguanta, espera. Del mismo modo, hay un colegio universitario. Los chiquillos de la universidad dicen, ¡fila lucro! Y están lucrando con un colegio universitario que forma parte de una empresa de los Tefaiki, de la ¿cómo se llama? La Soca Tefaiki. Entonces esas cosas, este diálogo, ¿sabes qué? Hace más que puro panel. A mí me gustaría en una oportunidad, no necesariamente completar, no necesario, pero que dijeron estas cosas. ¿Y por qué yo sé esas cosas? Y el resto de la gente no lo sabe. Lo hemos escuchado hace poco, las contradicciones de este chico que era del sur, de muy al sur. ¿Fuente se llamaba? El Iván Fuente. ¿Lo vieron en la televisión? De alguna manera desdiciéndose lo que decía. Perdóname, el caso de Alejandro Guillén es patético. Yo estuve en la campaña de él. Yo vi pasar más millones para allá. Incluso yo firmé un chequecito que nunca me correspondió, pero yo lo firmé. Por 1 millón de pesos. Corruptos todos. ¿Ok? Y hoy día el hombre, ¿qué visualizo? Lo tengo documentado. En estos momentos hay otro tipo de problemas. Yo sigo manteniendo, curiosamente, soterradamente, reuniones con la gente, como las igual ustedes, con la gente de los dirigentes sindicales. En estos momentos el ferrocarril, ¿no es cierto?, con un montón de dirigentes, se está discutiendo las horas de trabajo porque ya eso está listo, que viene el gas argentino, ¿no es cierto?, por el tren, ¿sí? Y Alejandro Guillén no quiso recibir a los dirigentes de Antofagasta, porque la semana anterior se había reunido con la empresa del ferrocarril Antofagasta Bolivia. ¿Por qué yo sé esas cosas? Yo estuve metido hace 2 o 3 años, cuando precisamente hoy día se fue a Agustín, lo informé, creo que te comenté a ti, cuando ese libro, Antofagasta, pasado, presente y futuro, se consiguió a la Norte para que lo presentara un señor que hoy día es el corrupto número 1 de Chile. ¿No es cierto? Porque en su momento fue muy político, apoyó a Mario Mamón del todo, con la Gómez. Ese libro, tú sabes, yo no lo presenté, no sé si tú, pero ese libro lo presentó la primera vez con Jana Gómez, ¿no? ¿Te acuerdas? Y en ese momento tenía la zorra en Copiapó con las empresas que él manejaba. Yo le pedí a los dirigentes estudiantiles que hicieran una funa. No lo hicieron. Entonces eso me preocupa. Aclarar algunas cosas. Yo me hago responsable de lo que digo, por último, mi visión. Puede que esté equivocado en mi visión. Alejandro Guillén asume la senaturía por 8 años para darse el festín de su vida. 30 millones y más, y nunca más y chao. Los dirigentes que fueron los dirigentes estudiantiles no han abierto su boca. ¿Dónde está la Camila Vallejo gritando algo? ¿Dónde está el Fuente gritando algo? Nada, ni lo van a hacer. Espérate, ¿dónde están que en un momento fueron ojos de la tormenta, ¿no es cierto? Este chico que en un momento fue actor y creo que ha sido el Calama. Las corrupciones con la cosa, porque tú no lo dijiste, pero yo lo nombro del San Román, que se ganaron proyectos del FNDR del 2% de cultura, que esa es la parte que me gusta a mí, o me interesa, más que me gusta, me interesa, y después esos proyectos no fueron asignados porque la municipalidad tenía deudas con el 2% de cultura y después me quejo por polémica,
en una cosa que se iba a hacer una feria de libro y tocopilla. Y al final yo pedí el pronunciamiento al CORE. Me dijeron, no Gaitán, ese proyecto a la feria. Y eso no lo sabía nadie. No se ejecutó porque la municipalidad, el gestor cultural, no había rendido cuenta de la vez anterior, los CORE en los 2% de cultura. O sea, te das cuenta, hay una corrupción pero tremenda. Es una cosa que es absolutamente asquerosa. Es mi punto de vista. Puede que esté equivocado, pero así lo siento y así lo veo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, Diego, gracias, Diego. Para ir cerrando un poco el concepto, ¿no es cierto?, que hoy día nos convocó esto del desarrollo, ¿no es cierto?, socioeconómico de la región, le pediría unas palabras al cierre y alguna propuesta, si es posible, en la síntesis, ¿no es cierto?, para ir terminando ya nuestra jornada de hoy, por favor. El intendente, esa es una buena propuesta. Yo quiero saber qué podemos hacer con eso. Sí, ya se preguntó, por favor, si fuera tan amable ya. ¿Cuál es la pregunta? Yo no sé si es una pregunta, pero quiero una opinión sobre la elección del intendente. ¿Qué se puede hacer para regular ese proceso? Que el intendente, algo que, como lo vi que pusieron, que algo tan importante que va a pasar ahora hace poco y creo que hay que influir en eso. O sea, mi punto de vista. A ver, yo trato de hacerme cargo también de lo que se decía recién. Yo creo que las cuestiones políticas y sociales no hay que personalizarlas, creo que ese es un error. La lucha social y política no es una lucha ni entre dioses ni demonios, son todas personas de carne y hueso. Los políticos, los intendentes, los diputados, los senadores reflejan lo que es promedio de la sociedad, lo que somos nosotros en realidad. Sí, pero es la parte más estable de lo que somos nosotros, la verdad. Yo creo que el intendente está tratando de hacer algo dentro de un conjunto de limitaciones que es el programa de gobierno que está hoy día básicamente enfocado al tema de la reforma tributaria, de la reforma educacional, de algunos cambios que, si bien no son cambios revolucionarios, están enfrentando una oposición enorme por parte de una campaña del terror, de desinformación muy fuerte por parte de los sectores económicos privilegiados. Y en ese terreno veo que las posibilidades de acción con los limitados presupuestos regionales que existen, mientras no hay un planteamiento de cambio de estrategia de desarrollo, no es mucho lo que se puede decir. Se está, digámoslo, administrando este modelo con muchas limitaciones y obviamente que las peleas hoy día fundamentalmente son más bien macros, son más bien en torno a los temas que yo mencionaba, y desgraciadamente los temas regionales todavía no han pasado a primer lugar, pero yo creo que es bueno que la ciudadanía se movilice y exige que se aborden estos temas regionales. Me parece que el principal que está tomando hoy día el intendente es urgente resolver el tema de la salud, del hospital y de la contaminación. Creo que si lo logra hacer, yo también digo ojalá que así sea, porque la crisis es tan grande que si lo logra hacer ya sería un avance enorme. Creo que ahí debe ponerle un ahínco fundamental, porque los problemas acumulados que hay son tan grandes que con la estrategia de desarrollo y con los recursos que existen se requerirían unos 20 FNDR. No es un problema que se gaste el 2% más o el 2% menos, se requieren 40 más FNDR. Y por eso no es de fácil solución. Bien, por favor. A ver, yo respecto de la elección del intendente, yo creo que hay que darle mucha vuelta porque la lógica actual es que el intendente representa al poder central en la región. Esa es la lógica de que. Porque el gerente de proyecto de Escondida corta más recursos que el intendente nuestro. Imagínense si solo representara a la región. ¿Cómo nos van a bypassar? ¿Cuál va a ser la relación de este intendente que solo va a representar a la región al lado de los gerentes de las grandes mineras? Y entonces, ojo, ¿qué nos estamos comprando? Entonces el tema es, ok, elijamos intendente,
pero dotado de atribuciones, capacidades y, a mi gusto, lo fundamental, acompañado detrás de un gran movimiento regional. De tal manera que el intendente nuestro efectivamente sea el vocero representante, pero que no lo muevan, ¿no es cierto?, con una hoja. Pero para eso vamos a tener que recuperar nuestra memoria histórica y transformarnos en actores de nuestro propio desarrollo. Gracias. Brevemente, quiero terminar con esta frase, es decir, avanzar hacia la soberanía regional. Por ese es el camino, creo que por allá hay que empezar a articular. Esa soberanía regional se puede expresar de distintas formas y maneras, y creo que hacia allá hay que avanzar. La única manera que nosotros podamos avanzar es logrando tener cada vez más soberanía dentro de los que habitantes y ciudadanos de las localidades que habitan en la región. Nada más que eso.